Hola, seguimos aquí en Ojalá y ahora conversamos con el tocayo Ramón Tejada Holguín, político, y además de eso, pero él dice sobre todo que es ciudadano, ¿verdad? Ciudadano, sí. Ciudadano. Como yo digo que soy maestro de escuela, sobre todo. Todos somos ciudadanos, al fin y al cabo, y esa es la cosa más importante, la Y condición más importante de todos, ¿no? de la democracia y lo más necesario en Y lo República más Dominicana, necesario. por todo lo que Estamos implica. construyendo ciudadanía, ¿verdad? Es lo que Construyendo estamos ciudadanía haciendo. significa ¿Cómo? construir democracia, Construir democracia. construir un sentido de lo colectivo, una visión de la nación en la cual la solidaridad, el trabajo conjunto, lo que llaman el capital social, es empujar todos hacia un mismo lado, es lo más importante. Y es lo que nos permite progresar. Es como aquello de juntos podemos hacer cualquier cosa y separados pues simplemente caemos. Vivimos en una sociedad en la que lo colectivo está en crisis permanente y en una amenaza permanente. Lo público incluso. Sí, inclusive. Amenazado por lo individual y por una noción individualista de la sociedad que se impone. Sí, a todos los niveles incluso. Esa ha sido la tradición, si se quiere, de los últimos años. Sobre todo porque en República Dominicana hay un ejercicio de la política basado en lo que yo he llamado en algunos estudios que he realizado el individualismo egoísta. ¿Por qué le llamamos individualismo egoísta? Porque no es lo mismo el individualismo, y en las sociedades modernas una cierta dosis de individualismo no es negativo, en el sentido de que usted trata de superarse, de tener su propia visión, de tener su propio espacio y de diferenciarse a los demás. Es decir, hay un espacio en el cual es necesario esa individualización, por eso lo de individualismo. Es usted saberse como sujeto, como persona, diferente a los demás que se desarrolla. Pero cuando usted construirse como persona afecta a los demás, o usted lo hace en contra de los demás, qué sé yo, por ejemplo, cuando el mejor ejemplo que uno pone en esto es el tránsito. Usted se ha fijado cuando alguien quiere salir de un parqueo, los demás automovilistas lo que hacen, que no lo dejan pasar, siguen de largo, o cuando algunas personas creen que el que alguien consiga algo, tenga un mejor puesto de trabajo, tenga un reconocimiento, es un asunto que le afecta, cuando no es así. Entonces ahí es donde viene lo que llamamos el individualismo egoísta. Es decir, ¿por qué tiene que tener aquello si yo lo quiero para mí? Y aunque lo estamos viendo así de manera individual, como célula de construcción de la sociedad dominicana, ese aspecto afecta mucho, porque bloquea la posibilidad de trabajo conjunto, porque lo bloquea la confianza en el otro. ¿Cuál es el problema de por qué nosotros vemos tantas situaciones de tránsito en las cuales una persona no quiere dejar pasar al otro, se arman tapones, etcétera? Porque ninguno confía en que el otro lo hace bien. Es decir, a veces tú vas a doblar por una calle y prefieres pararte a mirar bien y el que viene sigue de largo, rápido, porque tú confías en que el otro se te va a meter, pero tú dices, ¿pero por qué? Si tú te paras, el otro pasa. En la ley de tránsito en otros países donde funcionan mejor, el que llega primero a una esquina pasa, tú te paras y pasa, y el que llega primero pasa, y tú ves en algunos lugares donde pasa uno primero, otro después, uno primero, otro después, que sería la regla. Aquí se llaman los tapones porque todo el mundo quiere pasar primero, porque desconfía el que el otro va a hacer lo correcto, que es esperar que pase. Entonces ese es un elemento que ha afectado mucho al colectivo. Y en la política lo que llaman el fenómeno clientelar, el dame lo mío, etcétera, etcétera. Pero yo creo que precisamente se está proponiendo un cambio en eso y se está viendo cambio en la República Dominicana, que es muy importante. Cambios, síntomas de esos cambios, señales. Mira, síntomas de esos cambios son, para poner un caso, ese intento que se ha hecho desde el gobierno de reenganchar a la gente con la política, con algunos aspectos. Sí. Reenganchar a la gente con la política. Con la política, entendiendo la política como el espacio, que eso es otro elemento que en República Dominicana se ha perdido. La política puede ser terrible, la gente dice, bueno, eso de la política es para gente rastrera, para gente que lo que quiere es, puede ser todo eso. Sin embargo, la política, es decir, el debate, la discusión de qué es lo que se debe hacer en términos de gobierno, que eso en realidad es la política, es la mejor forma que tienen los seres humanos para resolver los problemas comunes.
Porque si no, ¿cómo determinamos cómo vamos a resolver un problema, por ejemplo, como la educación, como la salud, como la vivienda de la gente? Es decir, si no es a través de un debate que es en el fondo político, es qué tipo de política vamos a llevar a cabo para poder tener tal o cual, puede ser educación, salud, vivienda, mejoría para todos nosotros. ¿Vamos a tomar esta decisión o vamos a tomar aquella? Donde quiera que haya una decisión que hay que tomar, que afecte o beneficie al colectivo, hay política. Entonces, si esas decisiones se toman en función de la individualidad, del individualismo, vamos a estar mal. No es lo mismo si se toma en función del colectivo. No es tanto, siempre toda decisión va a haber alguien que pierde y que gane, pero en muchas ocasiones esto se toma en función de la mayoría. Si hay un grupo que pierde, el grupo que gana potencializa lo colectivo, aumenta, ¿no?, en mayor medida el sentido de pertenencia a la comunidad, y ahí es donde vienen las elecciones. Y eso es una elección política. Pues entonces la política sigue siendo la mejor forma de nosotros resolver los problemas comunes que tiene la nación. Porque a veces mucha gente dice, esto es político, pero si tú pones empresarios, por ejemplo, a dirigir la cosa pública y obvia a los políticos y dice, tú vas a ver que ahora va a ser mejor. No, va a ser peor porque ellos tienen una lógica de beneficio, costo-beneficio en dinero. Y en la política que se supone que el costo-beneficio a veces es intangible, es en unidad, es en colectivo, es en el bienestar de la población. Sin embargo, hay una tendencia notable en la sociedad dominicana y en el mundo probablemente a desacreditar a la política y a entender que la política es otra cosa. Sí. Y la culpa de todo lo tiene la política. Y los malos son los políticos aquí y fuera de aquí también. Mira, y eso es un asunto que yo, bueno, desde que he estado en estas lides públicas, inclusive en la militancia de las organizaciones de la sociedad civil, que es donde más tiempo he durado trabajando en el mundo de lo público, siempre defendí, primero que nosotros, desde las organizaciones y como ciudadanos, hacemos política. Porque inmediatamente tú estás diciendo, mira, nosotros queremos transparencia, queremos menos corrupción, estamos diciendo que estamos haciendo política. Inmediatamente nosotros decimos, nosotros queremos que se use más dinero para educación, más dinero para salud y menos dinero para la milicia. Estamos diciendo políticos y estamos haciendo una propuesta política. Lo primero es eso. Lo segundo, lo peor que puede tener una sociedad es tener gente desinteresada y apática frente a la política. Porque si estamos de acuerdo en que la política es la forma que tú tienes de resolver los problemas comunes, la mejor forma que hay, y prácticamente la única en países como el nuestro, bueno, en el mundo entero, si estamos diciendo eso, mientras menos gente participa en política, más gente entonces se va a ver afectada por las acciones políticas. Menos gente participa, significa que hay un grupito, y ese grupito ¿para dónde va a alar? ¿Para dónde va a proponer las cosas que hay que hacer? ¿Qué tipo de política va a proponer? La del grupito que efectivamente ellos representan. Pero mientras más personas participan en política, y sobre todo personas con ideas diferentes, nuevas, que defiendan los intereses de los pobres, que defiendan los intereses de la clase media, que defiendan los intereses de los medios bajos, de los medios altos, etcétera. No digo los altos porque esos siempre están defendidos, y están muy bien defendidos. Muy bien. Pero mientras más personas haya que defienden a esto, pues obviamente podemos tener políticas públicas que vayan más en consonancia con las necesidades reales del colectivo. Después de todo, los más vulnerables y la clase media son la mayoría. Se necesita más participación entonces en la política, más pero en la política real. Exacto, más participación y entender esa participación como una acción política. No es diciendo los políticos todos son tan malos, es diciendo vamos a ver cuáles son los políticos mejorcitos, vamos a ver cuáles son los políticos que nosotros podemos mejorar, porque la gente mejora a los políticos. Si la gente mejora a los políticos, simple y llanamente cuando tú no lo sigues. Cuando tú dices, denuncia y no acepta y no participa en vagabundería, por ejemplo, como la compra de partidos políticos. O cuando tú no te sales del circuito clientelar y plantea una relación con el partido de una manera diferente. Entonces la gente tiene más poder del que se imagina. Y eso hay que entenderlo. Eso es importante. La gente tiene más poder del que se imagina. Un poder que necesita, eso sí, ser articulado, ser
juntado, vamos a decirlo así, cohesionado, ser parte de un colectivo y de una visión. Una de las cosas que ha pasado aquí, por ejemplo, este tipo de visión en la mayoría del mundo es una visión típica del movimiento progresista, de lo que llaman la izquierda, gente que hace planteamientos más favorables. Sin embargo, en República Dominicana, uno de los elementos que ha impedido esa articulación de esos intereses es precisamente el individualismo, el protagonismo, el deseo de ser yo el que plantee esto y el que me sigan. Y ese es el elemento más negativo que tiene el ejercicio de la política, o uno de ellos en República Dominicana, y que ha impedido vamos a decir, esa capacidad de cohesión, de sumar y no de restar. Hay una revitalización de la política, por lo menos se puede ver, y de los partidos y los movimientos políticos en Europa. Vimos a Alexis Tsipras, que acaba de ganar, por ejemplo, un movimiento interesantísimo, Syriza en Grecia, y vemos a Podemos, que acaba de hacer una manifestación impresionante en España, algo realmente histórico, y es fundamentalmente un movimiento ciudadano, un movimiento de juventud también. ¿Participa la República Dominicana de alguna manera en ese remozamiento que se percibe además incluso en muchos espacios en América Latina, con Evo Morales y toda esa renovación de la política que ha habido? Mira, en cierta manera sí, aunque no con una característica similar. Sí. Porque para poner Grecia, que has mencionado, y España, allí habían gobernado partidos conservadores, y quienes han estado en esa construcción han sido grupos relacionados. Por ejemplo, Podemos es en realidad un hijo natural de lo que llamaban la izquierda anticapitalista en España, que fue quien lo armó y que lo construyó en una serie de manifestaciones dispersas. Podemos ser, como quien dice, la condensación de todo lo que fue el movimiento de indignados en España. Aquellos que se pararon a la Puerta de Sol, aquellos que hicieron precisamente con un cierto discurso antipolítica, pero que Podemos, quizá porque está dirigido por muchos profesores, politólogos, economistas, etcétera, en cuya cabeza visible es Pablo Iglesias, que es un politólogo que ha trabajado inclusive en países como Venezuela y Bolivia, han hecho consultoría. Es un grupo que ya venía haciendo tipo de consultoría política. Pues parece que en algún momento dijeron, bueno, con esta consultoría que hemos hecho, vamos a ver si nos hacemos nosotros mismos nuestro propio plan, y aprendimos, y lograron a través de las redes sociales. Es también un movimiento interesante, porque anteriormente el único movimiento que había hecho un uso más o menos exitoso de las redes sociales y del internet a ese nivel habían sido los zapatistas en México. Es decir, de alguna manera Podemos lo que rescata es toda una tradición que venía dando, bueno, ya no es tradición en el sentido de que no tiene tantos años, pero una tradición de uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la tecnología de la información, para lograr precisamente articular un movimiento colectivo. Una serie de manifestaciones dispersas, muchas de ellas relacionadas con la sociedad civil. Si se quiere, Podemos es lo que se puede llamar un partido que surge de la sociedad civil, de la diversidad de intereses y de grupos que había de las organizaciones civiles que enfrentaban a lo que Podemos ha llamado con mucho éxito la casta, que no es más que son los partidos tradicionales, los políticos tradicionales. Pero fíjate que aunque su discurso puede parecer antipolítico en algún elemento, es un discurso político en tanto hace una propuesta, en tanto apela y desea llegar al poder con una opción diferente. No se presenta como una organización civil que plantea que la política no puede ser, que lo que hay que hacer es cierto nivel de no, se plantea como un partido que está planteando una nueva forma política, donde su primer éxito fue en las elecciones europeas de los representantes europeos españoles, y todo parece indicar que va para las municipales también o autonómicas, como le llaman en España, y quién sabe, ya ahora mismo está como primer lugar en las presidenciales. Pero el discurso es interesante para República Dominicana, y es el mensaje, es un discurso y una práctica que apela a los colectivos,
que apela a la ciudadanía y que apela a la participación directa, que de ninguna manera, mira la diferencia que hay con los movimientos que aquí han querido hacer situaciones similares con Podemos. Si tú preguntas, ¿hay un candidato a alcalde, hay un candidato a representante en Madrid? Sí, existe un candidato identificado, que trabaja, que tiene un cierto liderazgo y ciertas raíces ahí. ¿Lo hay en Barcelona? Sí, lo hay en Barcelona. ¿Lo hay en Bilbao? Sí, lo hay en Bilbao. Es decir, ha construido un liderazgo así en menos de un año, pero tomando los liderazgos ya existentes colectivos. Cuando tú te preguntas en los movimientos sociales de República Dominicana, ¿hay alguna persona que pueda representar a Santiago? Te quedas pensando. ¿Hay alguna persona que pueda representar a Isla Piña? Te quedas pensando. Si te das cuenta, todos terminan en Santo Domingo y queriendo ser presidente. Sí. Nadie quiere construir desde lo local, y ese ha sido el gran éxito de Podemos. Podemos es una muy buena experiencia de la construcción de algo nuevo. Ha ido desde lo local. Ha ido desde lo local, que es un fenómeno similar hasta cierto punto de lo que hizo Danilo Medina a partir del 87, cuando comenzó a reunirse con ciertos sectores de las organizaciones civiles, del liderazgo local, y tratar de articularlo en un movimiento para que le apoyaran un partido, desde una óptica diferente. Pero una de las situaciones que tiene Podemos y de la ventaja que tiene es que logró articular un movimiento colectivo. Una de las dificultades que se tiene en República Dominicana frente al fenómeno Podemos es que no hay ese tipo de articulación, sino que se sigue insistiendo en la construcción de algo a partir de un liderazgo nacional, sin entender la importancia de los liderazgos locales. Aunque tenemos ahí el problema en lo local, con tantos caciques que se reeligen y que persisten. Precisamente por este fenómeno, porque terminan todos, o sea, 3 veces en televisión, 4 veces en la radio, 2 veces en el periódico y ya quieren ser presidentes, sin construir desde abajo. Entonces le dejan el espacio precisamente a quien ya lo tiene, a esos liderazgos tradicionales y caudillistas. Ya. Que son un problema. Que son un problema grave. Tenemos que construir ciudadanía, tenemos que construir política, pero desde ahí, desde lo local, para que desde lo local se construya lo nacional. Exactamente. Porque el proyecto colectivo no es más que la suma de todo lo que existe en cada provincia, en cada municipio, ¿no? Mira, un ejemplo, o sea, ¿qué oferta? Pensemos, ¿qué oferta todas estas agrupaciones que han intentado unirse para organizaciones progresistas, me refiero, para participar en el proceso electoral que se avecina? ¿Tú conoces alguno de los candidatos locales que puedan ser el candidato a síndico por el distrito, por Santo Domingo, el senador, la senadora, la diputada, el diputado? ¿Los conoces? Aparecen. Lo ves construyendo en el día a día. No aparecen. Todos quieren ser presidentes. También está el problema del presupuesto electoral, ¿no? Sí. Que se quiere participar en él de una manera... Sí, bueno, y ahí están todas las otras organizaciones, ese otro fenómeno, pequeña, algunas que se quieren llamar emergentes, pero parecen más bien revejías, que pululan apoyando a los partidos grandes y así no pierden el reconocimiento electoral y entonces reciben financiamiento público. Sí, a pesar de ser organizaciones, en muchos de los casos, real y efectivamente insignificantes. Y está el problema de los que critican a la reelección nacional, pero entonces toleran de lo más bien la reelección de los liderazgos locales, que tienen 20, 30 años, senadores, diputados, síndicos. Y no solamente, también han apoyado las reelecciones en otras ocasiones. Hasta en las mismas organizaciones de la sociedad civil. No, inclusive recuérdate aquella experiencia de Mejía, de Hipólito Mejía, que muchos de los diputados, que ahora son diputados pertenecientes a su corriente, hicieron un cambio constitucional en contra de la gente para que pudiera reelegirse. Bueno, gracias Ramón Tejada Holguín por estar aquí, como todos los lunes y miércoles, orientándonos y conversando sobre temas trascendentes, porque la política a veces se hace tan chiquita en nuestro país, lamentablemente, y tan personal, que no le permite a uno crecer en otros ámbitos fundamentales
de la política. Gracias por estar aquí y a ustedes, pues gracias por estar ahí también y quédense porque ahora viene nuestra agenda en lo cultural, ¿no? Con la cita cultural.